les recordaba que había adquirido mi señora uno que es Eva Perón en la historia de Fermín Chávez. Es muy pintoresco, es muy lindo, está bien desarrollado desde una lengua media poética, gauchesca, como Fermín Chávez supo escribir. Y nada, voy a contar un poco ese final porque es bastante impactante para que entendamos el contexto en que Evita dice lo que hoy voy a contar, que es el 25, 26 y 27. Voy a arrancar por esto de que 9:15 más o menos yo me retiro, pero ustedes en el espacio pueden seguir porque no es que yo me voy y ustedes no pueden seguir. Yo me voy, dejo el celular y ustedes si quieren seguir charlando. Igual vamos a hablar un ratito sobre lo que aconteció ayer porque fue maravilloso. Tengo entendido que Gaby va hoy a tener la posibilidad de grabar. ¿Puede ser, Gaby? Sí, entonces sí ya empecé a grabar hace rato, así que hoy grabo la clase. Gracias. Para que los compañeros que no pudieron asistir, Diego, Mati, que no se sentía bien y demás, después lo puedan ver. Julio, querido, ¿cómo andás? Bien, todo bien, compañero. Hermoso ayer, ¿no? Hermosa reunión de compañeros. Siempre se vuelve lindo esto de los encuentros entre la compañerada. Por más reuniones. Sí, señor. Me pasa lo mismo. Aparte los muchachos, bueno, acá se vienen de San Vicente, hay un espíritu de convocar y de convocarse muy bueno, muy bueno. Ahí bueno, entra otro compañero. Yo había convocado, inclusive les comento a ustedes por respeto a la juventud y a los que estamos en la militancia de este espacio, de la tercera sección, que ayer me habló un compañero de Quilmes que quería empezar a hacer lo mismo, dar así charlas y que todos participen de formación, después de lo que pudimos hablar ayer allí en el acto. Entonces, bueno, lo invité a estar. Después Juan Carlos Goncalves, que es un compañero que espero que se pueda meter, que vino de San Fernando a vernos y a ver a Guillermo, y bueno, estamos muy contentos porque hubo un montón de gente y estuvo muy lindo. Pero bueno, los 3 puntos de hoy para arrancar, así Gaby, bueno, que ya empezó a grabar, lo empezamos. Son muy importantes porque es una Evita descarnada y es un término que por ahí no habla del descarnado, el que no tiene carne o el que se la sacó, sino en una absoluta honestidad, ¿no? Brutal honestidad, escribiendo que le pide, le suplica a Dios no morirse porque quiere tener esos instantes que ella necesitaba con los grasitas, ¿no? Término que la oligarquía había aprendido a usar para con los descamisados o la clase trabajadora humilde, y que Evita lo utilizaba obviamente paradójicamente en sorna para burlarse inclusive de la oligarquía, porque eran sus grasitas y era la clase trabajadora, ni más ni menos. Por lo que, bueno, Evita escribe en estos 3 párrafos que voy a empezar a decir, uno encima del otro, porque los 2 primeros son muy cortitos y aluden a lo mismo. Voy a hablar del tercero en palabras de Evita y después voy a hacer una pequeña introducción con respecto a algo que me pasó, y no por ser autorreferencial, a mí hoy, en relación a estudiar un poco más este tema desde distintos lugares. O sea, por ejemplo, esto de leer de boca de Fermín Chávez, o de pluma de Fermín Chávez, mejor dicho, cómo fueron los últimos instantes de Evita, yo tratando de rastrear dónde está en una obra de 1989 el ojo puesto en mi mensaje, haciendo un poco de historia en mi mensaje. ¿Se acuerdan que dijimos que hubo toda una historia que todavía no está aún bien determinada sobre cómo apareció, cómo desapareció, cómo se subastó, quién fue quien se encargó de comprarlo? Y bueno, Fermín tiene una parte importante en esta historia porque fue contratada por la casa de subasta para comprobar si el libro era fidedigno o no. Y él da por hecho que sí. Y bueno, y él cuenta en este libro maravilloso y hermoso los últimos instantes, y lo voy a leer después de leer los 3 párrafos de Evita. ¿Por qué? Para que después de escuchar Evita, escuchemos a Fermín Chávez contando los últimos instantes y entendamos desde qué momento y lugar hablaba Eva cuando dice lo que voy a empezar a contar ahora. Y esto de que yo le voy a imprimir esto que hoy fui buscando en distintos lugares. Ayer mi amigo, este hermano y compañero que vino conmigo,
fuimos hasta la casa a buscar, porque es justamente, yo no sabía, increíble enterarse, profesor superior de música, él hace milongas y arreglos, y bueno, fuimos a buscar el título y ahí vi un poco lo que fue su carrera y me emocionó también, pero ahí me regaló algunos libros que sabe que a mí me van a gustar, y había 2 tomos, diccionario no sé qué, económico marxista, editado en el 83. Y es muy interesante porque evalué conceptos y miradas y demás, y aparece fervientemente siempre en donde hurguemos las diferencias que hay entre el marxismo, entre el liberalismo, pero en el caso de hoy la socialdemocracia o progresismo, y los globalizadores, que son lo mismo, y los liberales o anarcocapitalistas o libertarios. Cómo en este país confluyen algunos de estos aspectos. Para el caso de los troscos podrían ser los libertarios, en el caso de los anarcocapitalistas, podía ser el ARI o el partido de Elisa Carrió en el caso de los socialdemócratas, o una línea de ellos. La otra podría ser tranquilamente la Reta. Te doy la bienvenida y te saludo, Maxi, un compañero de Quilmes que está presente hoy. Esto está grabado, así que los compañeros que se fueron sumando lo van a poder ver completo. Pero les comentaba y les contextualizo a todos que bueno, yo hasta las 9:15 puedo estar, así que voy a tratar de ser sintético en el abordaje de la anteúltima clase. Venía diciendo que, bueno, la obra de Evita en manos de Fermín Chávez y en manos de Evita, y en esto que yo fui estudiando, en la mirada de los socialdemócratas, los libertarios hoy, cómo un marxista entiende los conceptos en tal época, en su contexto, sobre lo que es el industrialismo. Me hizo una mezcolanza de temas, pero apareció un tema que fue la fe, la religión, lo espiritual. Y volví a leer la encíclica del año 1890 que escribió León XIII, el Papa de aquel momento, y que es la síntesis de la doctrina social de la Iglesia. Y cuando este compañero me la manda, me dice, léela y no me diga nada. Y la empiezo a leer y digo, esto es peronismo, que es parte de filosofía peronista, y después me encuentro con esta situación. Por lo cual, justamente lo que habla Evita en estos 3 puntos tiene que ver con la causa espiritual del peronismo. Así que voy a arrancar a leer el 25 y el 26 y 27 todos juntos, porque los 2 primeros son muy cortitos. Antes de arrancar, ¿alguien se quiere presentar, decir algo? Por favor, hágalo, tiene todo el momento para hacerlo. Maxi, ¿te querés presentar? A ver. Sin micrófono, mi compañero. Bien. Bueno, te damos la bienvenida, compañero. Gracias, Julio. Bueno, voy a arrancar, che. Acá estamos. Ahí voy a... Denme un segundito. Bueno, el 25 dice: no quisiera morirme por Perón y por mis descamisados, no por mí, que he vivido todo lo que tenía que vivir. Perón y los pobres me necesitan. El número 26 dice: ¿sabrán mis grasitas todo lo que yo los quiero? Y el número 27, un poco más extenso, dice lo siguiente: si alguien me preguntase en estos momentos difíciles y amargos de mi vida, cuál es mi deseo más ferviente y cuál mi voluntad más absoluta, yo les diría vivir eternamente con Perón y con mi pueblo. Muchas veces en las horas largas y duras de mi enfermedad, he deseado vivir no por mí, que ya he recibido de la vida todo cuanto podía pedir y más todavía, sino por Perón y por mis grasitas, por mis descamisados. La enfermedad y el dolor me han acercado a Dios y he aprendido que no es injusto todo esto que me está sucediendo y que me hace sufrir. Yo tenía todas las posibilidades de tomar, cuando me casé con Perón, el camino equivocado que conduce al mareo de las alturas cumbres. En cambio, Dios me llevó por los caminos de mi pueblo y por haberlo seguido he llegado a recibir como nadie el cariño de los hombres, de las mujeres, de los niños y de los ancianos.
pero le pido a Dios que me dé algunas vacaciones en mi sufrimiento. Bueno, compañeros, estos son los 3 puntos que Evita toca. Fernanda, dale, te escuchamos, va. Adelante. Desmuteate, compa. Bueno, ahora hasta que pueda la compañera sigo y me interrumpís en todo caso. Bueno, estos 3 puntos son muy emocionales. Cuando yo decía la Evita descarnada me refería a prácticamente una súplica, pero a la vez una especie de, aceptación de lo que Dios había impuesto. Debido a que sabe que se está muriendo, en un momento Fermín Chávez comenta en este libro que hacia el 28 de marzo, Evita, unos meses antes de su muerte, está escribiendo mi mensaje. Bueno, es un momento donde ella dice, Fermín se da cuenta de que se está muriendo y empieza a salir. Está bien, Fer, dale, gracias, no hay problema, gracias por avisar. Bueno, pero ella se da cuenta, en cierta forma, de que se está muriendo, se empieza a despedir, empieza a regalar algunos bienes referidos a cosas que ella particularmente quería mucho, ¿no? Bienes por los bienes materiales. Empieza a comunicarse con sus seres queridos o los más allegados en un tono de despedida. Pero bueno, es una Evita que está pidiendo y suplicando en cierta forma un poco de padecimiento, de que se le otorgue esa tranquilidad ante tanto sufrimiento, mermar el padecimiento que venía sufriendo, para poder estar un poco más con quienes ella absolutamente siempre remarca que son los otros, ¿no? En este caso los Grasitas y Perón. Siempre en este concepto colectivo, porque ella dice, yo he vivido todo lo que he vivido, ya me ha tocado, no me quejo del sufrimiento que me está tocando. Bueno, uno de los tantos pasajes conocidos de lo que dice Evita es cómo un cuerpo tan chico puede sufrir tanto. Es una mujer de 33 años, la edad de Cristo, y no es casualidad, que empieza a entender desde lo espiritual, dicho por ella, esas famosas palabras que están en la famosa doctrina social de la Iglesia. Y esto que tiene que ver con las enseñanzas de Cristo, porque en esto de hurgar hoy tuve un poquito de tiempo de poder leer un poco nuestras Sagradas Escrituras también, y a ir directamente al hueso, a la obra de Cristo, en sus parábolas, en sus enseñanzas, en compararlo y cotejarlo con lo que dice la doctrina social de la Iglesia, de dónde está situado el trabajador, de dónde está situado el capital, de cuál sería esa armonía de buscarla, justamente, valga la redundancia, la armonía entre el capital y el trabajo, del hecho de no separarse a Dios. Y el otro día un compañero católico, muy católico y peronista, me decía, bueno, el pueblo ha endurecido su corazón, por eso está negando en cierta forma a Dios, por eso se ha alejado de Dios. Bueno, esto tiene su por ahí explicaciones en el campo de la sociología, de la historia, de las ciencias políticas, de por qué hoy el pueblo está alejado de Dios. Pero todo esto tiene que ver con lo espiritual. Evita está hablándole a Dios en estas 3 súplicas que hace. Por un lado diciendo, bueno, acepto esta realidad que Dios impone. Por el otro dice, estoy hablando con Dios. Dicen aquellos que dan testimonio, porque naturalmente aquellos que han dejado el plano terrenal y han pasado a la latitudes celestiales no nos pueden hablar, pero aquellos que han dejado testimonio en esos últimos instantes hablan de ese contacto con Dios, esa charla con Dios. Y Evita en esto que escribe es una charla con Dios. Y el peronismo tiene que ver 80% con lo espiritual. No está bien poner porcentajes y en estas cuestiones que tienen que ver con las subjetividades de cómo se conciben los movimientos, las doctrinas o la filosofía, pero vamos a ponerle algún porcentaje para darnos una idea. Ese por ciento de espiritualidad tiene base, compañeros, en la doctrina social de la Iglesia. Y esto no es un capricho, es un dogma.
es verdaderamente un dogma. Entonces, tenemos que lograr entender, por lo menos en la palabra de Evita, evitando las tergiversaciones, como siempre decimos, de la Evita revolucionaria en el concepto de rebelde, contestataria, contra la iglesia. No, Evita habla con Dios y Evita está diciendo, bueno, quiero tener una oportunidad más de poder estar con los grasistas y con Perón, porque en ellos se encarna la grandeza de la nación y la felicidad del pueblo. No había ninguna duda que eso estaba sucediendo. En este libro Fermín en algún momento dice, bueno, las situaciones que se daban y que ellos pueden dar testimonio en los libros eran espectáculos que podrían haber sido novelas de Tolstoy, un ruso que escribía en estas cuestiones, o García Márquez, del realismo mágico, donde suceden cosas que son, algunas parecen extraordinarias, que nunca pasaron, de otro mundo, y sin embargo no sucedieron. Esto de mujeres llorando al pie del lugar donde Evita, atendida por el doctor Finochetto, era atendida en el Hospital Perón de Avellaneda, donde, bueno, estaba dejando el plano terrenal y se veían estas situaciones de mujeres humildes llorando con rosas, y también se veían esos hombres tibios que Evita, mi mensaje los denuncia, esos hombres de barriga fría, esos hombres que se habían mareado en las alturas y que se habían olvidado del pueblo. Evita descarnada dice en estos 3 puntos lo que ustedes escucharon. Le pide la súplica a Dios de un tiempo más. Pide estar con Perón, pide estar con su pueblo. Lamentablemente, esto transcurre más o menos entre enero, febrero y marzo, porque este párrafo concreto no se sabe con exactitud, pero estamos llegando al final, así que más o menos en marzo, que es cuando Fermín Chávez lo ubica en el tiempo histórico. Por eso hay que leer y cotejar y buscar en la historia y leer en la doctrina y tratar de enhebrar de alguna manera pensamientos críticos de nuestra parte, porque somos hombres y mujeres del siglo XXI. Cuando hoy yo le decía a mi señora, es muy curioso leer a un marxista escribiendo en la década de 1980. ¿Por qué? Porque son hace casi 40 años, un poco más de 40 años. Porque el hombre, cuando yo voy a ciertos conceptos, dicen, bueno, el descubrimiento de América y los negros africanos. Claro, hoy un marxista no habla en esos términos. Hoy un marxista dice, no, la conquista salvaje, bla, 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 de América y la leyenda rosa y bla, bla, bla. Y los afro, no sé qué, porque buscan apelativos y esdrújulas por todos lados para decir lo que hay que decir, pardos, mulatos y negros. Así se los conoció. O aborigen, el mismo marxista que escribe, que es no sé cuánto de la Vega, dice en estas dos obras que yo les mencioné al principio, que ayer mi amigo me obsequió, manuales del año 80, escrito por un marxista, un diccionario enciclopédico sobre consultor político y económico. Y donde dice, bueno, descubrimiento de América, como cuando nosotros, los de más de 40, 30 y pico, nos enseñaban en la escuela. No teníamos problema con ese concepto. Y ahora un marxista, un progre, un socialdemócrata te dice, no, es la conquista salvaje. Esto es lo que yo les digo a ustedes con respecto a que cada historiador en su tiempo, evidentemente está atado a su tiempo. Ahí, bueno, le doy la bienvenida al compañero Juan Carlos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, compañero. Hola, un gusto. Juan Carlos. Un gusto. Compañero de San Fernando. Un fenómeno. Ayer fue, bueno, la verdad que te abrazamos en el corazón, compañero, porque te hiciste unos cuantos kilómetros. Acá el compañero de San Vicente, ¿no es que estábamos todos? Yo soy de la zona este de la capital federal. Todos hicimos alguna distancia, pero bueno, fue un lindo acto, ¿no, Juan Carlos? La verdad que muy bueno. La verdad me gustó mucho. Cada vez se siente más la cercanía con el resto de los compañeros. Es espectacular porque se nota mucho la unidad, se nota eso, que tenemos todos un horizonte que nos unifica, ¿no? No hay diferencias. Se nota mucho el calor.
y eso, bueno, ayuda a seguir, ayuda a tener fuerza, ¿no? Creo que nos da fuerza todo eso, el tema de sentir al que está al lado tan cercano. Absolutamente. Sí, sí, bueno, todos hablan acá, Fernanda también, vos hiciste referencia a esto de lo emotivo, de la unidad, y me parece que todos vivimos lo mismo. Y bueno, el mensaje fue siempre a futuro, creo que muy positivo, porque algunos me dicen a mí, no, fracasaron ustedes porque Moreno dijo que este se iba. Y Moreno también dijo que la anécdota no la conoce. Si bien él trabaja para hacer futurología, uno a ciencia cierta no conoce la anécdota, pero hay algo que responde a la realidad, que es la única verdad, que es que esto está acabado desde el vamos, desde cómo mal concebido está el modelo de Milei. Ahora, la anécdota no la conocemos, pero yendo al plano de lo que puede pasar en una elección a medio término, creo que el peronismo, en función de lo que ellos proponen, ¿no? Principios y valores en esto de la confederación de partidos de peronistas doctrinarios, empezar a armar un nuevo frente electoral que venza en todo el país. Vuelve el peronismo apoderándose de, no la herramienta electoral propiamente dicha, porque sabemos que está en manos de Cristina, pero sí de, como dijo Moreno ayer, la nueva campaña que ya no la hacen las élites, sino los compañeros. Así que esta organización que estamos viviendo está bastante bien articulada, se está dando con una armonía muy particular en un contexto muy difícil, económico, y creo que esto hace que se refuerce más esta voluntad que tenemos todos de que esto fluya, ¿no? Así que bueno, estamos muy contentos. Te contextualizo que estábamos hablando, ya hablamos de los 3 puntos que toca 25, 26, 27, Eva, en mi mensaje. Vamos a hacer un repaso general, habla con Dios, habla con su pueblo, emite un mensaje donde dice, bueno, estoy muriendo, estoy sufriendo, pero ya no pienso por mí, que he vivido, 33 años tenía nuestra jefa espiritual, pero quiero seguir viviendo un poco más, Dios, por el pueblo, por mis grasitas, por el general Perón, y quiero que me des unas vacaciones a tanto dolor, pero también de alguna manera acepta su situación, que era de agonía. Y también les comentaba a los compañeros que mi señora adquirió una de las tantas obras históricas que hacen mención a la figura de Evita, pero de un historiador particular como Fermín Chávez, que fue evidentemente testigo de la época, y por Evita mismo, dicho fidedigno, relatador, por inventar una palabra, pero relator de... Hoy me río porque mi pibe me decía el relatador Chávez, porque le contaba cómo relataba de alguna manera todas las situaciones históricas que él había vivido dentro del peronismo. Es un gran relator. Bueno, y justamente iba a relatar eso, lo que Fermín Chávez escribe en las horas, algunas semanas y horas previas a la muerte de Eva. ¿Alguien quiere decir algo antes de ponerme a leer estos extractos? Manuel, Juan Carlos, están invitados, Maxi, a hablar. Bueno, Maxi me comentaba el micrófono, Fernanda. Manuel, no, yo en lo personal te pido... No, Manuel sí, del grupo, no te había visto. Perdóname, ahora te veo bien, compañero. Bueno, arranco, compañero. Juan Carlos, ¿querías decir algo? Perdóname. No, siga nomás, lo escuchamos. Cierro mi micrófono, así podés hablar tranquilo. Se fue la llamada, se desconectó. Se desconectó, seguramente, ahí está. Ahí está de vuelta. Me había ido sin querer, toqué mal. Lo escuchamos, compañero. Vamos. Un comunicado oficial del 22 de julio confirmó su estado delicado. Ya la habían examinado 2 especialistas alemanes que nada podían contra lo imposible. Seguramente fue en ese momento que Perón mandó a buscar al modisto Paco Chamandriu y le pidió un favor, que dibujara unos modelos de ropa, porque él le había dicho que se preparara para hacer un viaje juntos. Era una mentira más, piadosa, para consolarla, pero era necesario para quien decía, soy muy chiquita para tanto dolor. La noche del 25 de julio lo llamó el general porque quería estar a solas con él. Quería verte un poco, le dijo.
Ya despreocupada de su carne le pidió: pase lo que pase, lo único que te pido es que no los abandones nunca a los grasitas. Seguramente fue la última oportunidad que tuvieron para estar a solas. En la mañana del sábado 26 le hizo algunas confidencias Irma Cabrera, recordó su infancia porque se fue de Junín, etc. Le escribió una carta a Perón, que se conserva, llena de amor. Alrededor de las 11 se reagravó y poco después entró en coma. Hacia las 3 de la tarde el padre Benítez le suministró la extremaunción y ya nada quedaba por hacer. Perón, doña Juana y sus hijos, el yerno Bertolini, Aloe, Apol, Méndez, San Martín, Nicolini, Cámpora, Remorino y Renzi, estuvieron cerca de ella en el último trance. A las 20:22 le tomó la muñeca y mirando a Perón dijo simplemente: no hay pulso. Juan Duarte no pudo contenerse y salió del recinto exclamando: ya no hay Dios, ya no hay Dios. Mientras su hermana Arminda trataba de consolarlo, Apol redactó allí mismo el famoso comunicado que después se escucharía en toda la nación. Una multitud silenciosa ya se había acumulado entre las verjas del palacio y en las vecindades. La vio el doctor Ara, llamado de urgencia, quien recuerda: en la noche invernal, muchas mujeres rezaban arrodilladas en el húmedo suelo, portando en sus manos velas encendidas. Junto a ellas cientos o miles de hombres en silentes grupos. Nadie nos conocía, mas al ver que los guardias nos abrían paso preguntaban: ¿es verdad, señor, que Evita ha muerto? El que esto escribe, lo dice Fermín Chávez por él mismo, no recuerda haber llorado como lo hizo cuando despidió a Juan Perón, años después. Pero estaba especialmente triste y agobiado porque Evita no pudo ver su obra de teatro para niños de la Nueva Argentina, dirigida nada menos que por doña Lola Membrives, con una escena final en que brillaba el árbol de la justicia y el amor, guardado por la Dama de la Esperanza. Un gran libro dibujado sobre el tul, cubriendo el fondo, decía palabras suyas en grandes caracteres. La primera en creer fueron los humildes. Los primeros en creer fueron los humildes. No los ricos, ni los sabios, ni los poderosos. No debe ser difícil morir por una causa que se ama o simplemente morir por amor. ¿Puedo seguir hablando de Perón? Bueno, compañeros, esto es lo último que decía Evita y voy a compartir un gran escritor argentino que algunos tenían por gorila, pero que en realidad se había convertido en peronista, en un peruca que fue Dalmiro Sáenz, uno de los intelectuales que tuvo la Argentina de los 60, 70, los 80. Esto lo escribe en 1983 y dice: yo era totalmente antiperonista mientras Evita vivía y me hice totalmente peronista después de su muerte. No estaba preparado para Evita yo, como no hubiéramos estado preparados para entender a los caudillos. Por ejemplo, éramos hijos del despotismo ilustrado. Creíamos en la inteligencia, no en la sabiduría. Creíamos en la erudición, no en la cultura. No sabíamos que la cultura era la memoria de los pueblos y que toda cultura que no es popular no es cultura. Éramos unos idiotas, ¿no? Bueno. Así termina esta hermosa obra con una tapa en formato enciclopedia. Yo lo había guardado en la última carta de Evita Perón, está la rúbrica, o sea, la imagen de esa carta. Voy a ver si puedo en compartir pantalla. No, esto no es. Bueno, a ver. Bueno, ahora voy a ver cuando esté alguno hablando, a ver si puedo compartir, así no cuelgo con esto. Bueno, en definitiva, esto que cuenta Fermín Chávez es un poco los últimos párrafos de su libro y un poco la síntesis de la muerte de Eva. Previo a eso cuenta todas las actividades que Eva Perón llevó a cabo en su agonía, porque los últimos 2 o 3 meses fueron de mucho dolor abdominal, de recaída, llegó a pesar 38 kilos.
La verdad que era una mujer muy delgada, extremadamente golpeada por la enfermedad. Se le hacía muy difícil todo lo que ella pretendía. Era el espíritu prácticamente la que la llevaba adelante. Quizás esto último que les voy a contar nada tiene que ver específicamente con estos 3 puntos que Evita toca. Pero sí, la semana pasada tocamos el tema de la religión. Para los que no estuvieron, se dio un debate en esto de que el peronismo es por no poner porcentaje, pero sí para entenderlo y ubicarnos desde algún modo de medir, pero es un 80% espiritual. Decíamos hace un rato que una encíclica del padre León XIII del año 1890 es muy clara en esto de lo que significa la doctrina social de la Iglesia. De hecho, en esa encíclica, que se las voy a pasar en los grupos de militancia, y aquellos que los tengo en WhatsApp, que son de Quilmes o de otros lugares, lo vamos también compartiendo, es muy clara. Es el peronismo como nosotros lo leemos en la doctrina, porque la doctrina peronista es profundamente humana y cristiana y se basa en la doctrina social de la Iglesia. Y esta encíclica del año 1890 ya hace una división absoluta con 2 modelos que no tienen absolutamente nada que ver con la síntesis histórica que es el peronismo, que es el marxismo en sus diferentes categorías y formas, y es el liberalismo en sus diferentes categorías y formas, dependiendo del contexto y la coyuntura y la época. Hoy el globalismo, de un lado, si nosotros lo miramos para categorizar en izquierda, la socialdemocracia, que tiene un fundamento en la base austríaca, digamos, en la escuela austríaca o de Viena, y también los liberales o libertarios o anarcocapitalistas con su base en la escuela de los Chicago Boys y también algunos en la concepción de la escuela austríaca. Y en este libro que yo les dije, en este consultor político y consultor económico escrito por un marxista de la década de 1980, el escritor también está en un contexto determinado, por eso yo les decía, en esa época un marxista todavía decía el descubrimiento de América. Hoy no se permiten decir eso, porque están constituidos de manera diferente. Hoy te hablan de la conquista salvaje e inhumana contra los aborígenes o los indios y demás. Por lo cual, es muy interesante entender de que esta encíclica responde a estar en una síntesis intermedia, en la famosa tercera posición, y es el peronismo. Entonces dice, ojo, dice la encíclica, están los proletarios, que son llevados por algunos sinvergüenzas, que los convierten en turbas iracundas, en el nombre de una revolución que es contraria a la naturaleza humana y a su fe espiritual, y están aquellos que, ungidos por el positivismo de Hobbes o de Rousseau o de Kant, pero movidos por algunas ideas económicas que no eran ni la de Adam Smith ni la de David Ricardo, que en definitiva era el pensamiento clásico del liberalismo moderno, y ese que en algún punto toma el peronismo, sobre todo el de David Ricardo, el británico. Pero esta encíclica hace una diferenciación extraordinaria sobre, y este historiador, marxista del año 80 también tiene una consideración dentro de su marxismo y dentro de su tiempo, pero nos permite ir cotejando y comparando cuestiones, esto de ir sabiéndonos situar como peronistas. Toda la doctrina peronista se basa en la doctrina social de la Iglesia. Cuando cualquiera de estas categorías del presente, tanto anarcocapitalista como trotskista, como socialdemócrata, etcétera, 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 nos hablan de que el peronismo es lo viejo, nosotros tenemos que estar preparados para decirles, no, muchachos, ustedes son lo que fracasó. Uno, por el marxismo, materialismo histórico. Muy concretamente, Marx decía que la síntesis de la historia era la lucha de clases. En todos los procesos históricos, lo que determinó los cambios de producción o la administración o monopolio de lo que se producía y lo que se repartía, determinaba una lucha de clases. Y ahí está puesta toda la atención. En ese materialismo histórico también está el materialismo dialéctico, que es absolutamente el marxismo ateo. No cree en las fuerzas espirituales, concibe a la religión como el opio de los pueblos, cree en lo que se puede medir, censar y tocar, y lo mismo para el liberalismo, que cree en el hombre y la razón por encima de la idea que tenemos
los espirituales, del signo que fuéramos, de que hay algo superior que creó a los hombres, las mujeres y su relación entre ellos. Y su relación entre ellos es el bien común. Y del bien común se deriva la justicia social. Esta encíclica, insisto, del año 1890, escrita por el Papa León XIII, es la doctrina peronista y promueve una armonía entre el sector privado y los trabajadores, entre el capital y el trabajo. Una armonía que concibe que no hay una lucha de clases en función de cómo organizar a la comunidad, sino hay roles en la especificidad de cada y en la singularidad de cada persona. Hay roles que es trabajar para el bien común, estamos de acuerdo. Es un proyecto y todo proyecto es colectivo. No pierde la persona, el ser humano, no pierde su singularidad, no pierde su especificidad de ser humano. Por eso también en una sana libre competencia quizás prevalece, se fortalece o prolifera el que más trabaja, el que más creativo puede ser, y quizás aquel que puede tener condiciones de vivir en la autoridad lo hace de otra manera, pero le damos, y basado en la doctrina social de la Iglesia, la libertad de hacerlo. Pero hay una causa superior al hombre, que es la patria, que es Dios, primero Dios, la patria, el movimiento que nos aglutina, y por último los hombres. Tanto en las dos categorías globalizadoras, dentro de la globalización, en este caso vamos a hablar de lo que vemos acá, anarcocapitalistas, libertarios, liberales, troscos, leninistas, porque son la socialdemocracia, también de la categoría que fueran, conciben las dos maneras que el peronismo no. La explotación del hombre por el Estado, que es el marxismo, leninismo, socialdemocracia, o el liberalismo o anarcocapitalista, la explotación del hombre por el hombre. Bueno, el peronismo es esa síntesis histórica que dice no. El pueblo argentino demostró en su heterogeneidad estar preparado para llevar adelante la doctrina cristiana siempre en cuanto entendamos que dentro de esa heterogeneidad obviamente tenemos grandes defectos que nos hacen, porque somos parte de un proceso histórico, compañeros de diferentes oleadas de inmigraciones, de aspectos culturales que se han enquistado en cada una de las formas y modos de ser el argentino hoy. Si uno dice, estamos haciendo la ronda, los nenes en la escuela, está evocando un baile africano. ¿Y dónde estuvieron los africanos? Los afroargentinos fueron aquellos que proliferaron en el siglo XIX con don Juan Manuel de Rosas, que se extinguieron por causa de la fiebre amarilla y de un modelo que los quiso de alguna manera extinguir. Bien, los indios lo mismo, hay un montón de prácticas y cuestiones hasta deportivas en los que la cultura aborigen, Pampa, Ranquel, Boroga, Araucana, etcétera, tuvo su incidencia en la cultura nacional. Hablamos de cultura nacional como una síntesis de todas esas experiencias, tradiciones, hábitos. Uno dice, me duele el marote y está yéndose hacia las reminiscencias africanas del africano argentino del siglo XIX, que utilizaba en sus sociedades ese tipo de expresiones. Pero claro, cuando decimos, che, qué carajo, y hablamos en un idioma casi latino-italiano, nos remitimos a lo que nos dejaron los tanos en el siglo XX o final del siglo XIX, o cuando tenemos características en esa heterogeneidad también tenemos grandes virtudes solidarias que nos promueven poder adaptarnos a la doctrina social de la Iglesia, en ser misericordiosos con el otro, con el prójimo. Cuando hoy leía a Jesucristo en algún pasaje de la Biblia, decía, qué interesante esta enseñanza tan práctica cuando Cristo agarra a uno de estos muchachos que lo cuestionaba, y por qué el prójimo, y esto y lo otro. Y Cristo le pone una situación delante que le dice, bueno, mira, viene un hombre por un pueblo determinado, también predicando nuestra doctrina, y de repente 3 ladrones le roban y lo hieren de muerte, y lo dejan ahí tirado. Pasa un sacerdote por allí y pasa de largo. Pasa no me acuerdo ahora el nombre, pero nombra algún tipo de personaje de la época, y bueno, nada,
pasa y se va. Personaje espiritual, digo, me refiero, de la época, no me acuerdo exactamente el nombre. Después pasa un samaritano y lo asiste en su misericordia, llamado por la misericordia, y lo asiste. Lo cura con vendas, agua, vino, y de esa manera, nada, le pregunta a este que lo cuestionaba a Cristo quién era el buen samaritano en esa acción, quién había hecho algo, porque claro, previo a eso le explica que este samaritano, como tenía que partir hacia otro pueblo a cumplir con otra misión, en esto de andar evangelizando y predicando, agarra a un mesonero, uno de estos muchachos que trabajaba y hacía cosas no por voluntad y por el prójimo, sino por dinero, le paga unos dineros para que le cuide a este enfermo y le dice que si gasta de más cuando él vuelve se lo va a dar. Este samaritano se va y Cristo a este crítico y a este cuestionador le dice, bueno, ¿quién es el que hace misericordioso en este caso a quien estaba muriéndose? Y este hombre dice, bueno, ni más ni menos quien en realidad le tendió la primera mano, no el que recibió por dinero esta cuestión de cuidar al otro por dinero, ni al sacerdote que con toda esa parnaferaria de trajecito y de hombre que se distinguía en la sociedad por decir que hablaba con Dios, tampoco se acercó. Cristo lo que le dice es a este cuestionador, bueno, ve tú y haz lo mismo. La enseñanza es muy concreta, uno tiene que replicar las buenas acciones y listo, mejor que decir es hacer, decía Perón. Toda esta cosa que parece muy sencilla, obvia y de sentido común, compañeros, no se pone en práctica nunca. Y esto de que la realidad del hombre con Dios está mediada por una superestructura, dirían los comunistas, nosotros los peronistas decimos por una ingeniería social que de alguna manera tiene su acervo, ahí te permito hablar, Maximiliano, su acervo en ni más ni menos que en la sinarquía, diría Perón, ¿no? En los poderes que dominan de alguna otra manera la tensión mundial que hay. Pero claro, Guille nos viene diciendo, ojo que el mundo va hacia esos lugares donde el peronismo nunca lo vivió, hacia un viento de cola a favor de esta idea de la producción, el trabajo. ¿Por qué? Porque Putin es un fuerte representante del nacionalismo en Rusia, del proteccionismo, porque Trump se tiene que volver peronista en el aspecto nacionalista, de más que nada construir puentes, pero su idea también económica tiene que ver con la industria y con marcarle un poco la cancha al modelo chino, que es bien globalizador, y porque el Papa es una figura relevante en el mundo y sigue siéndolo y está bajando este mensaje. En un mundo que está consternado por los conflictos que bueno, estamos en un momento, compañeros, histórico, coyunturalmente histórico. De esto se va a hablar en los libros de historia de dentro de 60, 70, 80, 100 años, de esto. Así el mundo estaba convulsionando y este es el proceso histórico. Naturalmente la anécdota no la conocemos, pero quienes hacen futurología, que son los que hacen los análisis políticos, entienden que esto va hacia esos lados, hacia el nacionalismo, hacia un mundo que va a parar la pelota, sus líderes se van a poner a la espalda el mensaje hacia los pueblos y no queda otra que el mundo que va supuestamente hacia la inteligencia artificial y la negación de la comunidad y la negación de Dios. No, ojo, hay fuerzas que están combatiendo para que esto de alguna otra manera se armonice en lo que todos queremos, que es vivir bien, en familia, individualmente, porque vimos realizar la comunidad, la grandeza nacional y la felicidad del pueblo, que alguna vez la tuvo. Y que nosotros somos hijos predilectos más allá de la edad que tengamos de esa historia. Compañero Maximiliano, te escucho. Te escuchamos. Perdón, yo en un momento pensé que había levantado la mano. Perdón, Maxi, vi mal yo. Perdón. Gracias. Bueno, esto lo digo y se va un poco del tema Evita, pero no. Porque Evita habla con Dios, porque nos tenemos que recordar permanentemente, compañero, que no se puede ser peronista si no se es cristiano.
Y si no se es cristiano, hay que hacerse cristiano. No hay mucho más. Porque cuando entendemos que nosotros estamos elevando doctrinariamente las palabras de Cristo hace 2000 años, que son las palabras de amor y de paz, que son las palabras de los mejores valores que puede dar la humanidad. Evidentemente el santo murió en la cruz y fue mártir de la causa, y con esto nos quiso decir: muchachos, ustedes no peleen, luchen y persigan la realización del proyecto propio. Háganlo por el prójimo, háganlo por la comunidad, por el pueblo, porque es la única manera de realizarse. Y no pretendan que ustedes logren la realización. Háganlo para que otras generaciones también lo hagan. ¿Por qué? Porque ustedes también tienen que ser mártires. El otro día este amigo mío me decía: hermano, no hay que tener miedo a morir por la causa, porque somos quienes adoptamos la doctrina de los mártires. Tenemos que dar la vida por la patria. Si quedamos en el camino, lo lamento. Tenemos que seguir reforzando la lucha para que el día de mañana la revolución se concrete. Por lo cual hay que empezar a jugársela, no equivocarse de perder la singularidad o la especificidad que cada uno tiene en esto de ser colectivista. Somos todos lo mismo. No. Yo hoy revisaba el concepto de igualdad para la Revolución Francesa, para el marxismo y para nosotros los peronistas. Cuando en la encíclica se habla de igualdad, o cuando la marcha habla de igualdad, habla de una igualdad, con equidad. Pero una igualdad, ¿ante quién? Ante Dios. En cambio, los principios de la Revolución Francesa, que es la mirada liberal y socialdemócrata, que confluyen en ¿qué? Cuando la Revolución Francesa se hace, el triunfo de la burguesía propiamente dicha en un proceso histórico que va de toda la época feudal, de ese modo de producción y de socialización, a un modo industrial, donde las urbes se empiezan a generar, etcétera, etcétera. Eso está acompañado de una filosofía. La respuesta o el caballito de batalla de la revolución liberal era la clase proletaria. Cuando los liberales dicen, bueno, nuestros negocios empiezan a peligrar por la inestabilidad política, se vuelven conservadores y se dividen del proletariado, por lo cual aparece Marx y hace la crítica sintética de que eran tiempos donde ese proceso histórico que se había dado hasta el capitalismo se desembocaba en el socialismo. Lo que pasa es que Marx no entendió algo, con esto termino, que la doctrina que él quería que prolifere, o la teoría, no es aplicable a cualquier idiosincrasia, porque creyó la revolución que se iba a efectuar en la Gran Bretaña. A él los números y los análisis le daban que era en Inglaterra propiamente industrial. Ahí se iba a dar el socialismo, no en Rusia. Pero claro, Rusia no es idiosincráticamente igual a la Gran Bretaña como no lo es Argentina. Entonces hay modelos que no se pueden aplicar a cualquier país. Si vos querés aplicar el marxismo en la Argentina es muy difícil, porque nosotros somos solidarios de otra manera. Vos al argentino no le podés perder su especificidad. ¿Por qué? Porque estamos constituidos tal como casi lo manifiesta, como lo manifiesta la doctrina peronista, que es la voz del pueblo argentino en su síntesis histórica. Pero la doctrina peronista tiene base en la doctrina social de la Iglesia. Así que el pueblo argentino, que es el pueblo elegido por Dios, bueno, no vamos a entrar en delirio con eso, pero ojo, la doctrina social de la Iglesia es bien aplicada en la Argentina, y Argentina le puede enseñar al mundo a ser peronista, y a que el mundo quiera y crea en la paz, en la igualdad y en el amor y en la equidad, y en que cada uno debe producir lo que va a consumir, y del que el trabajo es un valor extraordinario, de que la creatividad que genera el trabajo, la especificación de cada uno de los roles que uno puede cumplir en una tarea laboral, que lo mejora, que lo hace técnico, que le da la posibilidad de crecer como persona y realizar el bien común. Compañeros, los dejo hablar a los que habían pedido la palabra. ¿Cómo andan, compañeros, compañeras? ¿Todo bien? Tengo 3 cosas que estuve pensando respecto a lo que venías hablando. La primera, respecto a la fe, me acordaba la otra vez hablando con una amiga, fue a Jujuy a una de esas festividades en pueblos muy chiquitos, muy digamos, cercanos al límite
político con Bolivia, con Perú, donde hay un arraigo muy ancestral, digamos, viene con una cultura en la cual no está porteñizada, ¿no? De alguna manera, o europeizada como por ahí lo estamos un poco más, ¿no? en las grandes ciudades. Y sin embargo, si bien tenía un contenido muy histórico, muy de ellos, también me remarcó muy fuerte la presencia de la Virgen María. Por eso me resulta muy paradójico que el progresismo reniegue y quiera hacer levantar banderas de pueblos originarios, no entendiendo que ellos también abrazan a la Virgen y lo hacen la verdad con una fuerza muy grande, que es parte de la construcción cultural, ¿no? Y es parte de lo que nos va haciendo a nosotros como argentinos, ¿no? Como nos va construyendo, nos constituyendo nuestro ser. Dentro de cada región, esas especificidades, me parece que están buenas recalcar que no es todo tan, ¿cómo sería la palabra? Idealizable, ¿no? Tan idealizable y eso es lo que nosotros tenemos como peronistas, que cuando vemos y visitamos esos lugares donde también tenemos por ahí costumbres que no, sin embargo no se parecen, podemos llegar a ver que hay puentes que nos conectan como argentinos, como cultura, como sociedad. Y esas son las cosas que defendemos, ¿no? Y que podemos llegar a ver, sin idealizar, sino entendiendo, pero también comprendiendo que la cultura está ahí también. Y también defendiendo una fe, en mi caso cristiana, el de muchos compañeros también, bueno, no abandonar ese rumbo, porque me parece que es muy importante. Respecto a eso también, llevado al lugar del trabajo, ayer después de Loma, fui al cumpleaños de un amigo que él tenía una fábrica de zapatillas, llegó a tener 40 empleados y bueno, no pudo sostenerlo más. Y bueno, un tipo muy emprendedor, siempre tirando para adelante. Me contaba de una entrevista que le hicieron a Elon Musk en China, que paradójico, y le preguntaban qué iba a pasar con la automatización del trabajo, cuando definitivamente las máquinas reemplazan al hombre. Y Elon Musk decía que su ideal era que, porque a través de la creación de algo que hizo el hombre, no podía poner a las máquinas a trabajar para ellos, o sea, para toda la humanidad. Y a eso tiene que ver con el individualismo, que no compartimos. Porque vos te pones a pensar y en 2 segundos desarmás esa teoría, porque ¿cuántos países tienen la capacidad industrial como para generar las máquinas que puedan solventar o generar o darle bienestar a la sociedad? Y él decía, bueno, en ese caso la ganancia que tengan las empresas deberán ir a los estados y los estados hacerse cargo de su población. Esa es la idea que está manejando el globalismo, de la mano de Elon Musk y de todos los globalizadores y toda la concepción filosófica que parte del yo. Respecto a lo religioso, también pensaba en el Padre Nuestro. Fíjate qué distinto el Padre Nuestro a la tercera persona del plural. Igual, y es como si fuese la marcha peronista de la iglesia, ¿no? El rezo más lindo que tiene la iglesia es el Padre Nuestro. Qué lindo eso que dijiste, está bueno. No me quiero extender mucho más. Quería leer lo que estuvieron ayer compartiendo, un panfleto que hablaba sobre el padre Graham, que la verdad que no sé si lo compartieron los compañeros de la Básica de Lomas o los peregrinos de la causa. Y no sé si les llegó a todos. Yo estuve repartiéndolo.
Eran los peregrinos de la causa, lo que lo Los peregrinos de la causa. Sí. Si me ¿Lo permite, tenés para leer? si lo puedo Por leer, supuesto. y se titula Compartiendo la vida recibida y donada. Y dice: para quienes fuimos sus compañeros en la política, ignorábamos que el padre Graham era un teólogo discípulo del cardenal suizo Humbert Baltasar, un pensador jesuita considerado el Santo Tomás de Aquino del siglo XX. Eduardo cada año se reunía en Suiza con 30 eminencias teológicas del mundo a reflexionar y prolongar la extensa obra del cardenal, influenciado por la corriente argentina Teología del Pueblo, contraria a los excesos filomarxistas de la teología de la liberación. Eduardo era opositor a la Agenda 2030 y al pensamiento único transnacional. Por eso vio en Principios y Valores un espacio donde cabían sus ideas, una teología cercana al pueblo, y en esa tarea que había optado de fraternidad y servicio a la comunidad, el padre Eduardo se nos fue. Y a la inversa, en que los vivos despiden al fallecido, el padre Graham dejó las instrucciones para su velatorio. A tono con la religiosidad popular, eligió la iglesia Luján porteña, su vestidura habitual: pantalón vaquero, camisa sin alzacuello y, como signo de dignidad y poder sacerdotal de la inmortalidad y la gracia santificante, la estola, más las palabras con que se despedía de sus feligreses, de nosotros, que decía: algún día, una mañana clara, nos vamos a despertar de un largo sueño, y la eternidad que estaba oculta estallará en el aire y resplandecerá. Ese fue el mensaje que dejó el padre para todos nosotros. Y bueno, sé que abrí muchas vertientes, pero... No, yo quería decir 2 pavadas, porque esto que dijiste último, perdóname, termina Alan, perdóname. No, eran básicamente esas 3 ideas que me vinieron después de la clase de hoy. Bien. Voy a decir 3 cosas, compañeros. Yo termino de hablar y va Julio, Maxi, no me acuerdo quién también había levantado. Hablan ustedes directamente. Digo lo último, que me parece que puede ser una suma. Primero voy a decir lo del padre Graham. Yo en lo personal voy a empezar a estudiarlo, porque desde hace unos días que ya empiezo a buscar info, me voy a meter para que todos... Estamos con unos líos bárbaros, yo sé que no se puede, yo estoy 12 horas en el laburo, pero digo, todos si pueden empiecenlo a estudiar, porque va a ser va a ser muy muy interesante estudiarlo. Aparte era un hombre de teatro, reconocido por la sociedad de actores, era un crack y aparte un santo. Si lo estudiamos y llegamos a la parte que nos contó Marta, en la reunión anterior al día de ayer, vamos a meternos en tema y va a ser un tema muy lindo. Lo que planteas vos, querido compañero Alan, con respecto, se me vino a la cabeza la bandera de Facundo Quiroga, que era religión o muerte, y en ese momento y había una guerra civil entre los patriotas y los que querían la dependencia. También era una guerra cultural. Y la Argentina, de norte hasta donde llegaba la Argentina, digamos hasta la zona de la línea trashumante con la Indiada, imaginemos Chubut, no mucho más de ahí, la Patagonia no estaba de alguna manera conquistada, colonizada, como quieran llamarla, la religión y la fe católica como ese acervo cultural del que vos hablabas. Yo, si no lo escucharon, escúchenlo. Virgen India es el tema de Marito y Cafrune, que nos sintetiza esto. Virgen morenita, bla, 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 bla. Es un tema maravilloso que concibe a la religión católica con las culturas aborígenes. Y ahí meto el tema rápido. Y perdón que parezca en esto un cortamambo, porque contando, Alan, hoy estoy medio flojo de la emoción y te emociona, muy poética las palabras del padre Graham, esto de despertarse una mañana, de un sueño largo, bla, 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 estamos viviendo etapa, porque aparte llega fin de año, bla, 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 viste que todos nos volvemos un poco más emocionales. Pero
nosotros vamos a ganar las batallas dialécticas con los otros, con aquellos que nos van a venir con su marco teórico, bien fundamentado, ¿no? Siempre con la verdad. La verdad es que empieza a ponerse muy idiota con estas cosas porque empieza a tener miedo a decir, viste, nada, pará. Mira, aborigen es desde dónde, etimológicamente. Y no solo es a las personas, puede ser el territorio. Donde es interesante para entender a nuestros pueblos aborígenes, y digo, originarios no por lo siguiente, porque origen, nosotros tendríamos que meternos con estas dos tesis, la de, bueno, las dos son hechas por expertos de Estados Unidos en la materia, en la antropología. La hipótesis Clovis, que es la de que digamos, utilizaron el famoso estrecho de Bering cuando en la edad glaciar se podía pasar porque se comunicaban los continentes de lo que eran los mongoles, el asiático con el americano. De esa manera bajaron y llegaron hasta el estrecho de Magallanes. En ese proceso, la hipótesis Clovis en realidad remite a que los yanquis tienen siempre una hipótesis, una construcción de que todo se inició en Estados Unidos o en la zona de Norteamérica. Bueno, y otros dicen, che, mirá a los aborígenes argentinos o bolivianos o peruanos, estamos hablando en categorías que hoy podemos entender, pero hoy un compatriota argentino con un boliviano, cuando vemos los ojos así y demás, da a pensar que también pudieron haber venido desde la Polinesia. No se puede determinar todavía cómo, pero ahí también había... Bueno, entonces, cuando hablamos de origen, para hablar de un Pampa Ranquel, en realidad de originarios nada, porque ya tienen una historia de atrás de muchísimas mestizaciones con actores sociales de distintas épocas. Entonces nosotros, para cortarles a los progres la discusión, decimos aborigen. ¿Por qué? Porque es desde dónde, desde la tierra, y empezamos a tomar ese desde cuando hay un relato oral de cómo se fueron determinando en tribus, o en la zona del Alto Perú, qué sé yo, en Incas, y acá en Querandíes, después en Pampa, y después en Ranqueles, en Borogas, en Chile, etcétera, etcétera. Digo esto último para que empecemos a dar esa batalla dialéctica, porque todos tienen los conceptos bien aceitados. Lo que vos decías recién, Alan, con respecto a cómo tomar la religión, más allá de esto del aborigen, que puede tomar al catolicismo, y cómo nos hermanan todas las culturas que hicieron en la Argentina, es fundamental para cortar con todas esas pavadas de negar al creador, por ende negar la comunidad. Gracias, compañero. Ahora sí, me callo, yo doy terminada hoy mi charla acá, quiero que hablen ustedes. Ahí escribió el compañero Maxi, que no tiene micrófono. Compañeros, quiero comentarles que ayer fue un gran acto peronista, con mucha mística y espiritualidad. Eso se agradece. Muy contento por haberme acercado a Ricardo y que ese acercamiento surja esta participación, hoy como oyente, a esta reunión de formación y adoctrinamiento impecable, por lo holístico del abordaje, y me complace muchísimo participar para empezar a intentar replicar esto en nuestro distrito. Muchas gracias nuevamente, compa. Espectacular. Gracias a vos, compañero. Gracias, Maxi. Bueno, nos vamos a empezar a reunir en charlas y demás para todos orgánicamente empezar a replicar y hacer que otros persuadir a que otros lo hagan. En definitiva, cuando empezamos a hacer, no, Alan lo sabe muy bien, Gaby lo sabe muy bien, Julio lo sabe muy bien, todos los compañeros saben muy bien que Fernanda, que se dijo, vamos a hacer tal cosa, y Fernanda ayer me sorprendió porque dice, ya tengo esto, lo otro, hay que conseguir los números para justamente repartir y comprar el cañón proyector. Nosotros empezamos a hacer y se persuada que otros hagan. Por eso lo de Maxi acercándose desde Quilmes y tratando de que esto se haga en Quilmes también con los compañeros, muy importante. Gracias, Maxi. Ahora sí, hablen ustedes. Manu, ¿habías levantado la mano hace un ratito?
A ver, ¿se me escucha? Hola compañeros, compañeras, ¿se me escucha? ¿Sale ahí el audio? Bueno, yo quería comentarles al grupo en general. Hace poco mi hijo se llama León y estuve viendo cuando era San León y justo se convoca por, como había comentado, para sorpresa mío, Ricardo, que es el León 13, y el Papa León 13, y lo festeja toda la comunidad católica, y es porque el Papa tiene la particularidad de que vino a traer y a romper todo un sistema de corrupción dentro mismo de la Iglesia. Entonces, bueno, quería comentarles eso un poco y bueno, estoy averiguando mucho más sobre esto y, por ejemplo, también me interesa mucho Tomás de Aquino, que no conozco mucho, así que bueno, estoy metiéndome en toda esa parte muy, muy linda y que me hizo justamente reconciliarme con la fe a partir de la doctrina nuestra, peronista, nacional, así que bueno, estoy muy contento y el acto de ayer fue increíble, así que bueno, vamos por mucho más y juntos, ¿no? Así que bueno, gracias a todos y seguimos con la clase que... y después Ricardo te voy a hablar a vos porque bueno, hay compañeros que por ahí se quieren agregar, estuve hablando en otros lados en las próximas clases, así que bueno, eso ya quedamos más internamente. Abrazo peronista. Abrazo peronista, compañero. Nosotros vamos a terminar la clase que viene con mi mensaje y después la idea era conformar clases donde vamos a trabajar juntos, todos, no es que la voy a dar yo, pero vamos a laburar sobre filosofía peronista, sobre cuestiones teológicas básicas, vamos a traer clases muy cortas y vamos a meter la parte histórica, de dónde nace el peronismo, cómo fue su proceso histórico, también brevemente para entender que esa doctrina tuvo una aplicación, si no hubiese sido doctrina peronista, porque de eso se trata una doctrina, el conjunto de teorías e ideas aplicadas, en este caso para generar el bien común y la grandeza de la nación. Pero digo, vamos a hacer eso y vamos a explicar también lo que fue el peronismo en la resistencia, desde nuestra generación intermedia y con la juventud. Hoy estábamos hablando con Matías de esta obra de Perón que hay que estar buscando y rastreando sobre lo que escribió sobre la famosa generación intermedia, que son los del 36 en adelante, 40 y pico, etcétera. Bueno, vamos a ir muy bien, compañero, vamos a empezar a juntar gente y esto va a estar bueno para todos. Así que bueno, que está bueno. Yo lo que último iba a decir es que Guillermo siempre hace referencia a Santo Tomás de Aquino diciéndose el primero que hacía costos. Y todos se ríen, pero cuando llegues a esa parte, comentanos, enseñanos vos a qué se refiere Guille. Abrazo grande. Yo 9:15, compañeros, me retiro. No apago la comunicación, pero tengo que ir a llevar a mi pibe. Si no, mañana tengo que levantarme a las 5 de la mañana y se me hace imposible. Les agradezco y un gran y fuerte abrazo peronista a todos. Adelante quien quiera tomar la palabra, compañeros. Bueno, si puedo hablar, me interesaría hablar un poquito del tema de la armonía también se da entre lo material y lo espiritual. Eso es fundamental para nuestra doctrina, entender que no es solo ir por lo material, sino también por lo espiritual. Esa armonía se puede dar en todos los campos, absolutamente en cualquier objetivo que llevemos adelante, siempre buscando la armonía, como fue en lo material y lo espiritual. Entonces, cualquier espiritualidad, ¿no es cierto?, que siempre que sea, digamos, con lo humano por delante, es positiva para el peronismo. Por eso es que confluye en el judaísmo, los cristianos, ¿no?, siempre armonizando entre lo material y lo espiritual. Lo que nos pasó durante
digamos a partir del 2013, fue que se fue por más materialismo. Se sumó material sobre lo material sobre lo material y jamás se fue por lo espiritual. Entonces eso conllevó a crear un consumismo y realmente destruir lo que poco que teníamos de doctrina peronista. Más allá de eso, bueno, siguiendo el tema de lo que como sociedad, ¿no? En general, incluyendo a los aborígenes, como se le puede decir, tenemos una influencia europea clara, que no la podemos negar y no la tenemos que negar, porque no la negaron los aborígenes, como dijeron los compañeros, aceptaron a la Virgen, aceptaron a Cristo. ¿Por qué negarla y plegarnos al progresismo que viene a destruir? Confluyó la Argentina en una identidad nueva. La argentinidad es una identidad nueva. El criollo argentino es distinto al resto de los criollos y es algo que se está viendo desde el resto del mundo. Desde el resto del mundo se ve a la argentinidad como algo nuevo y distinto. Entonces nosotros tenemos que estar orgullosos de eso. Lo pudimos ver en los mundiales, en cada actividad deportiva, ¿no? Que el mundo ve la argentinidad como algo nuevo y distinto. Y lo tenemos que tomar con orgullo, aceptarlo y llevarlo adelante. Porque eso es peronismo. Eso es peronismo. Esa argentinidad que se construyó, que la gente ve como algo distinto al resto, porque también está el tema de que nos incluyen, ¿no? Como latinoamericanos. Y no, bueno, todos tenemos en claro que no somos latinoamericanos, sino iberoamericanos. Entonces, bueno, dentro de ese iberoamericano, el argentino es un criollo que pudo, en ese crisol de razas, juntar todas las identidades y sacar una identidad nueva. Entonces, bueno, es algo que hay que estar muy, muy orgulloso porque se ve con el resto del mundo lo ve como algo a mirar, o sea, como se contempla como algo positivo, más allá de que mucho tiempo nos estuvieron diciendo que ser argentino era algo negativo, que era, bueno, todos los que nos quisieron hacer creer. Y, digamos, nosotros tenemos que estar orgullosos. Ser argentino es algo muy positivo, que el resto del mundo lo ve como algo muy positivo. Bueno, digamos, tenemos que pelear por eso. Ese criollo que pudo juntar en ese crisol de razas todas las identidades de América. Bueno, mando un abrazo, compañero. Eso es todo lo que tengo para aportar por el momento. Muchísimas gracias por aceptarme en el grupo y un abrazo para todos. Sí, amigo. Perfecto, compañero. Muy claro, coincido y comparto tu idea. Somos un gran pueblo y bueno, y nuestra doctrina es muy importante, ¿no? Cómo sintetiza ese ser nacional y bueno, tenemos que ir por el camino de seguir creciendo como movimiento y se pueda exportar. Ayer me emocioné realmente y esos son también, ¿no? Esas hormiguitas que decía Marita que van dando su mensaje y van compartiendo lo mejor que tenemos nosotros, porque me parece que también hay mucha idea de todos los que se van renegando y se van con mensajes negativos que somos nosotros mismos, ¿no? Lo que por ahí mostramos todo lo malo que tenemos, esa percepción, son los que se van acá a buscar un futuro mejor afuera y me parece que son los menos los que se van con ese orgullo. Y creo que los de afuera nos ven mejor nosotros, aún a pesar de los compatriotas que reniegan de ser argentinos. Julio, ¿andás por ahí?
¿Algún compañero o compañera que quiera? Ah, está sin micrófono. Bueno, disculpe y están a los gritos los chicos, por eso no quiero abrir mucho el micrófono por el ruido de fondo, ¿vieron? Les pido disculpas, compañeros. Está bien, Julio, se entiende. Los domingos son así. Bueno, si algún compañero o compañera quiere acotar algo más, si no, si quieren ir cerrando el día de hoy la charla, la verdad muy contento que se hayan sumado los compañeros cada vez que seamos más. La idea es expandir, como decía Ricardo, y seguir sumando compañeros. Hay una compañera que suele participar, Moni, que es de Mendoza. El otro día se sumó un compañero de Bahía Blanca, muy interesante, un pibe que estudia sociales, con conceptos muy claros, muy doctrinarios, que bueno, ahora estamos rastreando porque no sé si alguien habrá conseguido su contacto, pero bueno, la idea es ir siguiendo con estos cursos, con estas charlas y que seamos cada vez más y el aporte, como dice también Ricardo siempre, de que la enseñanza siempre en comunidad siempre es mejor. No solamente lo venimos a escuchar a Ricardo, que es el que tiene los conceptos más con fundamento y con fundamentos basados en documentos históricos, sino que también la experiencia nuestra como militante de cada sector, cada distrito, también vaya aportando para ir sintetizando una bajada de línea doctrinaria, un mensaje que sea más fuerte, ¿no? Porque ello va a ser nuestra herramienta para el año que viene, que es electoral también. A pesar de que nosotros ya arrancamos en un momento que no es electoral y donde crecimos muchísimo, el año que viene es muy importante que vayamos con los conceptos bien frescos, bien claros para poder ir a hablar con los vecinos, para ir a hablar con aquellos que se dicen peronistas y están en otros espacios y bueno, esperamos y va a ser así, que cada vez seamos más compañeros y compañeras a lo largo y lo ancho de todo el país para ir aportando a estas charlas que la verdad que están muy buenas. ¿Les parece si cerramos entonces por hoy? Sí, compañero, bueno, le mando un abrazo peronista a todos y buena semana para todos. Gracias, Manuel. Igualmente para vos. Bueno, compañeros, un abrazo para todos, buena semana también. Nos estaremos comunicando próximamente. Muchísimas gracias. Gracias, Juan Carlos. Un abrazo. Maxi, Ricardo, Fer, Gaby. El próximo domingo, que es el último encuentro vamos a terminar mi mensaje y bueno, después vamos a seguir con otras cosas, como decía Ricardo. Así que bueno, buena semana para todos y nos vemos el próximo domingo.